Hola, bueno, bienvenidos a este módulo de gestión de ciberseguridad. Mi nombre es Fernando Illescas. Eh, Empecemos con este módulo. Lo que veremos a continuación es una breve introducción a la gestión de ciberseguridad, a la gestión de riesgos, eh, todo lo que tiene que ver con levantamiento de activos, propuesta de controles, principalmente desde un punto de vista de gestión o desde el punto de vista gerencial, más que desde el punto de vista de implementación de controles técnicos. Antes que nada, es necesario comprender que muy posiblemente la seguridad o la ciberseguridad en los entornos actuales no estén siendo bien comprendidos desde el punto de vista financiero, operativo y gerencial de una empresa. Usualmente se lo ve como un gasto, como un entorpecimiento al negocio o peor aún como una vigilancia hacia la gente que administra los sistemas de tecnología de la información en el área de TI. Algunas frases que he recopilado, por ejemplo, de Isaka, de un libro que se llama Creando una cultura de seguridad. Existen las frases más comunes en el mundo de la ciberseguridad, que quiere decir, el gerente simplemente no entiende de ciberseguridad. Nosotros nos quejamos de que el gerente general tal vez no entiende los riesgos, pero hay que tener en cuenta una cosa: los gerentes o la parte directiva, la parte administrativa, no tiene la obligación de saber qué es ciberseguridad. Ellos no tienen la necesidad, no tienen la obligación de saber qué es un ciberdelito, qué es un control, qué es un Active Directory, qué es un firewall. No tienen la necesidad, no tienen la obligación. Para eso estamos nosotros. Nuestro departamento de ciberseguridad continúa pidiendo presupuesto, pero no creo que estemos más seguros. Hay que tener en cuenta una cosa: la seguridad no es más que una percepción, es un estado psicológico en el cual nosotros comparamos un estado actual con uno de referencia. Nosotros podemos decir que tal vez en Cuenca no hay seguridad en Cuenca. Ese es nuestro termómetro porque hemos vivido otra realidad en otros años. Pero si alguien que viene, por ejemplo, viviendo en las favelas de Brasil, alguien que ha vivido en ciudades inundadas por el narcotráfico en Colombia y viene a vivir en Cuenca, tal vez su termómetro o su comparación de seguridad es muchísimo menor al nuestro. Eso quiere decir que la seguridad como tal es un nivel de percepción en el cual el punto de referencia, en el caso de ciberseguridad, el punto de referencia será cuán expuestos estuvieron nuestros activos cibernéticos antes de implementar controles y ahora qué tan expuestos están. Ese sería un indicador. Yo pienso que gran responsabilidad ha sido de nosotros como profesionales en la manera en la que exponemos la parte de ciberseguridad o seguridad de la información en las empresas. Política de seguridad es una cosa, la realidad es otra. Esto es algo muy cierto, se lo escucha mucho en las empresas. Nosotros podemos tener muchísimas políticas de seguridad, podemos tener una Biblia en lo que se refiere a seguridad. Sin embargo, la implementación y el cumplimiento son cosas muy distintas. Entre otras frases, eh, en fin, podríamos eh, traer a colación muchas frases que incluso ustedes tienen en mente, pero la realidad es una sola. Eh, la forma en la que nosotros vendemos ciberseguridad o seguridad de la información a una empresa va a depender qué tanto presupuesto tengamos, qué tanta atención tengamos, va a depender muchísimo de la forma en la que nosotros nos podemos comunicar con las gerencias. Entonces, esta, además de ser una herramienta o una carrera técnica, como podría suponerse en ciberseguridad, yo creo que es una carrera que requiere muchísima habilidad de comunicación con las áreas que toman las decisiones. Eh, Perdón. Haciendo un poco de memoria, la información en la historia humana ha sido sumamente importante uh, en los primeros años de las civilizaciones en la cual surgió la revolución agrícola. Las personas que tenían el conocimiento para saber cuándo hacer las cosechas, cuándo hacer los sembríos, en qué época llegaba el frío, en qué época llegaba el calor, eran las personas que en cierta forma dominaban
eh, las comunidades. Sí, en un principio era el clero y la información que mantenía el clero estaba expuesto en papel, en papiro, en piedra, etcétera, pero siempre por detrás con una habilidad de eh, plasmar la información en algo que perdure y que fuera fácil de transportar. En la revolución industrial también fue muy importante la información, de tal forma que cuando empezó la revolución, o cuando se hizo muy común o muy conocida la revolución industrial, en países de Europa, fue traída a países de Norteamérica, Estados Unidos, la mano de obra que se encargaba antes de la tierra ya no era suficiente. Ahora se necesitaba personal especializado con educación, con títulos, para empezar a abarcar estos cargos. La información ha evolucionado muchísimo, y con la evolución también, la evolución de la información ha evolucionado también la forma en la que vivimos, la forma en la que interactuamos, pero con ello también eh, no cabe duda alguna. Si hablamos desde un punto de vista de ciberseguridad, yo creo que indiscutiblemente el activo más importante es la información. Bueno, esto es algo subjetivo. Si conversamos con alguien de talento humano, nos dirá que el activo más importante de una empresa son sus empleados. Si conversamos con alguien del área de negocio, nos dirá nuestro activo más importante es el cliente. Pues cada uno tendrá su criterio. Sin embargo, históricamente la información siempre ha estado... Quien tiene la información es quien tiene el poder en sus manos, suele decirse. ¿Qué es lo que las empresas protegen? Bueno, ya hablando desde el punto de vista de empresas, un listado de clientes es un activo muy importante para las empresas. ¿Qué pasaría si es que a nuestra empresa, se le roban el listado de clientes, el portafolio de clientes, y la competencia empieza a hacer mejores propuestas? Informes de comité, por ejemplo, en donde se toman resoluciones, donde se arman planes estratégicos, planes operativos, donde se expone incluso a riesgos o problemas por los cuales está sufriendo la empresa. Planes de marketing, información privada, procesos internos. Los procesos tienen un altísimo valor dentro de una empresa, porque es el tiempo y la forma en la que la empresa está haciendo sus actividades, automatizándolas, de tal forma que tratan de aumentar sus ganancias. Entonces, los procesos internos son un activo también bastante importante dentro de una empresa. Y la información financiera, que es confidencial. En el caso de las entidades financieras, nuestra información, su información es bastante confidencial, y de hecho está protegida por algunas resoluciones y normativas institucionales y del gobierno. Todo esto, toda esta información que nosotros vemos aquí ya no está en papiro, ya no está en papel, en libros, ya no está en textos. Todo está guardado en base de datos. Y las bases de datos se consideran un medio cibernético, un medio digital. Eso es lo que nos interesa a nosotros como especialistas en ciberseguridad: resguardar toda la información que de alguna forma se encuentra digitalizada en dispositivos cibernéticos. Aquí sí quiero hacer una explicación y una diferenciación entre lo que es seguridad de la información, que vendría a ser todo un conjunto holístico, por llamarlo así, en donde nosotros tenemos que enfocarnos en la información digital que está en las bases de datos, en la información también se enfoca también en la información en físico, que sería papel, actas, um, todo lo que son papeles, e incluso las conversaciones, la información no tangible, el conocimiento, el conocimiento, la propiedad intelectual. Todo lo que sea información en cualquier forma que esté materializada es responsabilidad, o está en el ojo de seguridad de la información, mientras que la ciberseguridad vendría a ser un subconjunto de la seguridad de la información, cuyo alcance y cuyo límite está enfocado a todo lo que son los sistemas cibernéticos que administran esta información digital, ya sean PCs, ya sean servidores, eh, dispositivos de almacenamiento masivo, base de datos, etcétera. Y por ende también se enfoca en las amenazas cibernéticas, como ciberdelitos, cibercrímenes, que se vendrían a ser un subconjunto de los delitos en su mayoría.
Esa es una diferencia que deberíamos dejar en claro, que es la ciberseguridad. ¿Sí? Es un subconjunto de la seguridad de la información. Bueno, a qué tanto le tememos? ¿A qué tanto le temen las empresas y de qué deben proteger los especialistas en ciberseguridad? Bueno, esta imagen es muy discutible. Yo pienso que debemos dejar de caricaturizar el cibercrimen a los cibercriminales. Eh, yo no sé, imagínense ustedes que empezamos a hablar del robo de un banco y para mostrar la imagen de un robo del banco plasmamos la imagen de un individuo con camiseta de rayas, con un antifaz y con un talego, con un bolso con el signo de dólares. Le quita la importancia, le da un tono como fantasioso, como que esto no puede pasar aquí nunca. Creo que el cibercrimen es crimen, es crimen. Es la forma en la que hoy en día se roba información, se roba dinero, se amenaza, se amedrenta, se maltrata. Todo lo que se considere crimen, hoy en día estamos obligados a que todo esté al alcance de un dispositivo celular y esto lo convierte en un tipo de crimen. Pero no debería ser mostrado como un individuo con capucha frente a un computador que nadie sabe lo que está haciendo. Es delito, son delitos. Las personas de las empresas, yo creo que el cibercriminal podría ser mostrado como una persona con, con una credencial, con un uniforme, ah, con acceso a información todos los días. Desastres naturales, fuga de información, daños en los equipos, daños que puedan causar la pérdida de la información. Regulación también es algo a lo que no se le teme, pero Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Arcotel, leyes de protección de datos privados, etcétera, son cosas de las cuales las empresas deben estar pendientes. También le tememos al personal no capacitado. ¿Qué pasa si tenemos en nuestras líneas a un oficial de seguridad de la información sin capacitación? O un administrador de base de datos sin capacitación, sin certificaciones de base de datos. Tenemos potencialmente errores humanos involuntarios y obviamente el espionaje informático. Todo esto puede reducirse a que nos puede afectar la reputación de una empresa y esto no puede ser, es muy difícil ser monetizado. ¿Cuánto perdió nuestra empresa en, en reputación? ¿Cuánto ha perdido nuestra empresa en reputación? No es algo que se pueda monetizar sencillamente. ¿Quiénes hacen las leyes? Bueno, en nuestro país, la Asamblea Constituyente. Pueden haber estándares, pueden existir estándares o normas de estricto cumplimiento o de no cumplimiento. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, bueno, todo lo que esté dentro de la Constitución y leyes y resoluciones y normativas son de estricto cumplimiento, lo que digan las instituciones gubernamentales. Pero hay otros estándares que no son de estricto cumplimiento. Por ejemplo, PCI DSS no es un de estricto cumplimiento. De hecho, existen entidades bancarias que ofrecen servicios de tarjetas de crédito sin ser certificados PCI. Claro que la certificación puede reducir el riesgo de ser sancionados en el caso de que exista algún tipo de fraude o delito informático en la empresa, pero no es algo obligatorio. La GDPR, que fue no pionera, pero fue una de las resoluciones más sonadas en Europa por la Ley de Protección de Datos, y actualmente en Ecuador se encuentra vigente una que prácticamente es un copy-paste de esta resolución europea. Bueno, la resolución, hablemos de un poco de leyes existentes. La resolución, por ejemplo, de la Junta Bancaria, la 2148, que ya no es la 2148, que fue acogida por las entidades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Bueno, hoy la que está vigente es la resolución 774, me parece, 774 de riesgo operativo, y se cambió y existe una ley vigente para lo que es seguridad en transacciones electrónicas para cooperativas de ahorro y crédito, que es la resolución de seguridad en canales electrónicos, que es la 103.
Básicamente, esta resolución es aplicable a instituciones financieras del Ecuador. Exigen que las instituciones del sistema financiero cuenten con fuertes medidas de ciberseguridad y comunicaciones. Exige que cuenten con controles necesarios para proteger los intereses públicos. Determina también que es vital que las instituciones financieras implementen suficientes medidas de control para mitigar el riesgo. Esta palabra es importantísima. El riesgo de por sí conceptualmente no puede ser eliminado. Siempre va a haber un riesgo, especialmente en empresas que tienen conexión con el Internet o conexiones internas. Que mitiguen el riesgo de fraude por el uso de tecnologías de la información. También exige que las instituciones del sistema financiero utilicen mejores prácticas para la gestión de riesgos que les permita ser más eficientes y competitivas. De hecho, esta es la razón de ser de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos de seguridad de la información tiene que estar orientada a permitir que los objetivos estratégicos de la institución se cumplan de forma eficiente, de forma eficaz y que represente una competitividad con el mercado. Esa es la razón de ser de un departamento de ciberseguridad o de seguridad de la información. No es el hecho de evitar que nos hackeen. No, esa no es la razón de existir. La razón de ser de un departamento de ciberseguridad es permitir que es ser un habilitador, es ser un defensor eh, de los objetivos estratégicos que se ha planteado la empresa. Y finalmente, las resoluciones emitidas por los entes de control no detallan explícitamente la solución que debe darse, sino el objetivo del control que se debe implementar. La 3066, bueno, de hecho la 3066, como les había comentado, habla de gestión de seguridad de la información. Hoy en día es la 774. Bueno, este número no, el número de la resolución no lo recuerdo bien, pero es la metodología, es una norma para el control de riesgo operativo. Lo que hace esta resolución, que es la nueva, la 774, exige que las entidades financieras cuenten con una metodología de gestión de riesgo. También exige que las entidades financieras identifiquen procesos críticos de su negocio e implementen mecanismos o alternativas que ayuden a evitar o incurrir pérdidas o poner en riesgo la continuidad del negocio. También exige que se deba tener un comité de tecnología, un comité de seguridad de la información, controles de continuidad del negocio para evitar interrupciones de las TICs y adicionalmente implementar un plan funcional alineado con el plan estratégico institucional. Este es el kit del asunto. El plan de seguridad de la información, como una isla alejada, no puede existir. Siempre tiene que estar alineado al plan estratégico e institucional. Y esta es la justificación de su existencia. Es más, cuando ustedes están sujetos a una auditoría, de seguro lo primero que les pediría el auditor informático es muéstreme cómo es que su plan de ciberseguridad está alineado al plan estratégico e institucional. Cómo es que sus actividades apalancan, protegen, apoyan a los objetivos estratégicos de la institución. ¿Cómo lo están haciendo? Si es que no hay esta relación, si es que no hay este alineamiento entre ambos, pues se podría decir que el sistema de ciberseguridad no está siendo eficiente o no está cumpliendo con los objetivos por los cuales existe en la entidad. También el contexto legal en la administración pública. Desde el 25 de septiembre del 2014 se había generado una resolución, un oficio en el cual las entidades de administración pública central que dependan de la función ejecutiva y que dependan de la ejecución ejecutiva, de la función ejecutiva, tienen el uso obligatorio de la norma 27001 para la gestión de ciberseguridad. Bueno, aquí tal vez esto cambiará en algún momento porque la 27001 no es la única norma para gestión de seguridad de la información. Aquí hay un error de tipografía. Esto no es ciberseguridad, es seguridad de la información, gestión de la seguridad de la información. Mil disculpas. Y designa a un comité de ciberseguridad, los mismos que llevarán a cabo la implementación del esquema gubernamental de ciberseguridad de la institución. Asimismo, en el Código Integral Penal, el Ecuador ha ido avanzando muchísimo
tanto en lo que es contacto con menores de edad por medios cibernéticos, apropiación fraudulenta por medios cibernéticos, por medios electrónicos, también la interceptación ilegal de datos, la revelación ilegal de base de datos, eh, la venta no permitida, la comercialización no permitida de datos, transferencia de electrónico de transferencia electrónica de activos patrimoniales, ataques a la integridad de sistemas informáticos, que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento o no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo, más bien dicho, todo tipo de ataque que afecte a la integridad cibernética de una entidad está en su mayoría de las resoluciones está expuesta a perder a una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Eh, esto es importantísimo. Esto es importantísimo y dentro de la gestión de cultura interna de una institución, yo pienso que es necesario que ustedes como encargados, como responsables de la ciberseguridad, se deba tener talleres al personal interno, especialmente al personal de tecnología. Creo que la capacitación no debería estar solamente orientada al hecho de que las contraseñas seguras, de que qué está permitido, qué no está permitido. Yo creo que es necesario ya tocar un nervio, un punto neurálgico en el comportamiento de las personas y mostrarles desde un punto de vista legal qué es lo que pasa si es que los datos no son manejados de manera responsable dentro de una entidad. Porque a la final yo creo que los empleados de una empresa siempre están preocupados de que no me hackeen o que puse mal la contraseña o ojalá que no me hayan hackeado con un correo electrónico. No, a la final hay que tener en cuenta de que la principal amenaza puede ser el usuario interno. Y para ello las empresas tienen el contexto legal para protegerse contra contra delitos de ciberseguridad o activos de sistemas de información y comunicación. Ok, um, eso con respecto al contexto legal en el Ecuador. También existe el proyecto de ley de datos que, bueno, que fue proyecto hasta hace unos 2 años. Hoy ya es una ley, se encuentra en vigencia y se encarga de proteger o de exigir la protección por parte de las empresas los datos privados y confidenciales de los ciudadanos. Es decir, la información que implique la apertura de cuentas, participación en concursos, reservación de vuelos, de hoteles, pagos con tarjetas de crédito, todo lo que revele la identidad de una persona debe ser considerada información privada y en consecuencia protegidos. De hecho, la ley de protección de datos ya está en vigencia desde el año 2019, 2020, bueno, 2019 fue la propuesta, 2020 ya había sido la, la publicación. Bueno, leyes internacionales pueden ser leyes, pero más que nada son estándares. Eh, PCI DSS es el Payment Card Industry de tarjetas de crédito, del estándar de pago de tarjetas de crédito. Fue desarrollado por Visa y Mastercard para enfocado a las empresas que emiten datos de tarjetas de crédito para clientes. El meollo del asunto, principalmente, lo que trata de hacer PCI es definir controles para salvaguardar toda la información del tarjeta viente, así como su número de tarjeta, el número PIN, o el número PAN, que es el que se denomina según la nomenclatura de PCI, así como los códigos de seguridad CBB. Aproximadamente son 393 controles perdón, de, de seguridad para certificarse como PCI. Asimismo, el Reino Unido había sacado su ley de protección de datos en 1999. Prácticamente esta fue la ley original. Um, el, la ley de protección de datos, el GDPR de Europa, de la Unión Europea, fue publicada en el 2015
15 años después de que Inglaterra ya estaba avanzada potencialmente en lo que es protección de datos, pero Inglaterra iba mucho más allá. Protegía todo lo que es dato sensible, no solamente dato privado. Eh, Información acerca del origen étnico, opiniones políticas, opiniones religiosas, salud sexual, récords criminales, todo esto era protegido o era exigido que sea protegido bajo la ley de Reino Unido. Eh, 15 años después aproximadamente y 20 años después, uh, Europa y Ecuador respectivamente publican sus propias legislaciones de protección de datos. Estados Unidos también tiene una legislación, la FISMA, la Federal Information Security Modernization Act. Esta acta reconoce la importancia de la ciberseguridad para la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta legislación, esta FISMA, exige a las empresas públicas y privadas también, a los directores de tecnología e inspectores generales, revisar de forma anual los programas de ciberseguridad y reportar los resultados a las oficialidades y a las autoridades del Estado. El framework que había desarrollado FISMA define algunos estándares que son desarrollados por el NIST, que es un estándar ampliamente utilizado, no tanto en Sudamérica, pero sí ampliamente aceptado y utilizado en Europa y Estados Unidos. Sudamérica tiene su preferencia eh, por las normas o por los estándares de la ISO. Entre ellos se menciona inventario de sistemas de información, controles de seguridad, clasificación de información de acuerdo a su nivel de riesgo, certificaciones, acreditaciones que debe tener el personal encargado de la gestión de seguridad y estándares de monitoreo continuo. La GDPR, bueno, GDPR, la norma de la ley de protección de datos personales de Reino Unido, entró en vigencia en 2018. Bueno, fue discutida desde el 2015, fue ampliamente discutida, pero entró en vigencia en el 2018. Información personal, según la Comisión Europea, es cualquier información que se relacione con un individuo, ya sea de su vida privada, vida profesional, pública, incluyendo nombre, dirección, fotografías, correo electrónico, redes sociales, información médica, direcciones IP, cuentas bancarias, prácticamente todo lo que le haga identificable a un individuo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre información privada y confidencial? Información privada está más relacionada a la prevención de acceso. Por defecto, la información está bloqueada de todo acceso y se permite únicamente a elementos extremadamente autorizados. La información confidencial está orientada más a la mitigación de un riesgo. Un grupo amplio de elementos puede tener acceso. Sin embargo, se debe precautelar que esa información no salga de este grupo seleccionado. Esto en el artículo 66 se reconoce se reconoce y se garantizará a las personas en el artículo 66 de la Constitución del Ecuador el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso, la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Ahora, aquí viene una pregunta. Esta imagen que tenemos aquí puede ser una cámara de vigilancia del ECU 911 o de cualquier institución de seguridad, pero está grabando imágenes de rostros de las personas. ¿Esto se considera datos personales? ¿Cuál sería su criterio? Bueno, pues en realidad depende. Si es que, este sistema de reconocimiento de rostros está vinculado o está siendo utilizado para perseguir a una persona en particular, sí, es información personal. Pero si no, es simplemente una captura, una fotografía en la que hay un montón de personas y no podría ser considerado como información personal. Pero si es que este dato fue utilizado para identificar, seguir o hacer tracking de una persona, sí, se consideraría información personal. Con respecto a convenios internacionales, existe el convenio sobre la ciberseguridad
ciberdelincuencia de Budapest del 2001. El objetivo de este convenio es hacer que los países que son miembros dentro de este convenio puedan cooperar entre sí para la búsqueda, para investigar, para obtener evidencia de pruebas electrónicas acerca de delitos cibernéticos. Por defecto, los países del Convenio de Budapest son todos los países de la Unión Europea: Estados Unidos, México, El Salvador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Chile, Colombia, República Dominicana y Perú. Panamá. Perú y Paraguay, bueno, ya no están en proceso de vinculación, ellos lo estuvieron hasta hace unos pocos años, pero ya están vinculados. Quienes desafortunadamente todavía no están en el Convenio de Budapest, pues es el Ecuador. Asimismo, el Convenio de Budapest define 4 tipos de crímenes: ofensas en contra de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Recordemos que esta es la famosa triada de la seguridad de la información. Ofensas dirigidas a equipos informáticos, ofensas dirigidas a contenido y ofensas dirigidas a autores, es decir, piratería. Dentro del entorno el entorno del Ecuador y el entorno internacional. Primeramente, no existe información disponible referente a un reconocimiento oficial nacional o un sector específico para compartir evidencia de ciberseguridad con otros países. En cierta forma, los ciberdelitos que afectan al Ecuador lamentablemente se quedan en eso, o sea, solamente como un incidente, como una estadística, pero no existe una viabilidad para una investigación internacional. La investigación de crímenes tecnológicos apenas está comenzando en el Ecuador, y de hecho no es que los crímenes estén sucediendo cada vez más. De hecho, han sucedido constantemente en los últimos años. El problema, más bien dicho, el asunto radica en que las investigaciones o el registro de los incidentes recién se está empezando a hacer público y se los detecta como ciberdelitos. Esto se debe a que la cultura de seguridad en el Ecuador es demasiado baja. Pero si hablamos de cultura de seguridad, es en general, no solamente de seguridad de la información. La necesidad de profesionales en ciberseguridad con formación técnica, legal, ética, moral es sumamente indispensable hoy en día en nuestro país. Y de hecho, cada vez se va requiriendo más estos cargos por regulación nacional en instituciones financieras, en cargos en los que antes era designado tal vez la auditoría, gestión de riesgos. Hoy ya se necesita un oficial de seguridad de la información o un especialista en ciberseguridad ya en varias entidades financieras y tecnológicas. Ok. A ver, tengo algún problema por aquí. Eso en lo que se refiere al entorno de Ecuador y al internacional. Bueno, como les había dicho, la necesidad en el Ecuador hoy en día es mucho más grande de profesionales en ciberseguridad, pero con amplio conocimiento cada vez más de la legislación, de las leyes. Es más, maestrías en derecho informático son cada vez más necesarias, tanto desde el aprendizaje del lado técnico como el aprendizaje por parte de los abogados, jueces, qué es lo que se puede hacer con la tecnología, qué es lo que no se puede hacer. A veces los abogados, bueno, no los abogados, más bien en general la gente que no está involucrada en el ámbito de tecnología, piensan que se puede hacer absolutamente todo, como por arte de magia en lo que es tecnología, pero hay sus limitaciones. Sin embargo, en la actualidad el principal negocio a nivel mundial es el manejo de la información. Por lo tanto, el profesional en ciberseguridad viene a ser como el nuevo rockstar en la tecnología, ¿sí? Eso nos lleva a pensar cómo es que se comporta el profesional en ciberseguridad, cómo nos ven las empresas, cómo
cómo nos ven los jefes, los colegas, los clientes. Eh, Aquí hice una pequeña infografía un poco jocosa. ¿Cómo me ve mi jefe? Bueno, pues con la experiencia que he tenido, muchas veces los gerentes generales piensan que el especialista en ciberseguridad está allí previniendo que no nos hackeen, que no vengan de Rusia, que no vengan de China, eh, cosas así, a veces un poco fantasiosas. ¿Cómo me ven mis amigos? Bueno, pues no me van a negar, muchos de ustedes si tal vez ya están trabajando en ciberseguridad, los amigos a veces piensan que la profesión es para hackear y meterse en el Facebook de otras personas. Hay que ser positivo también, como nos vemos nosotros. Este es el sueño de todo especialista, ¿no? Trabajar en un CISOC o en un centro especializado de ciberseguridad. Sin embargo, cuando hablamos ya de gestión de ciberseguridad, deberíamos vernos de esta forma. Como gestores, gestores de cambio, comunicadores, gestores de riesgos, culturizadores dentro de una empresa, conversadores con otras gerencias, otras direcciones, financiero, operaciones, marketing, talento humano, porque todos ellos manejan información de alguna forma y todos ellos son potenciales focos de riesgo dentro de sus departamentos, al tener potencialmente gente que potencialmente puede tener acceso ilegítimo a información o un uso no debido. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Sería erróneo mostrar a un ciberdelincuente con capucha, con una máscara de hacker en un computador en la noche con teclas verdes. El ciberdelincuente está sentado en una mesa directiva, está sentado en un escritorio, tiene credenciales, tiene sueldo, tiene décimo tercero, décimo cuarto. Son potenciales ciberdelincuentes los que tenemos dentro y fuera de las instituciones, no necesariamente un hacker como lo piensan aquí. De hecho, el término hacker está mal utilizado, pero no vamos a entrar en esos detalles. Es necesario entender a veces a qué nos referimos también con amenazas y son términos que debemos tener en cuenta entre amenazas, vulnerabilidades y riesgos. La amenaza es el evento, es el acto que puede o que no o que puede o no puede darse, pero que está latente y que puede afectar de una manera considerable el funcionamiento de un sistema. Generalmente la amenaza es un evento, como les digo, que está latente, que puede haberse materializado, puede no haberse materializado todavía, pero esta amenaza está dirigida hacia una vulnerabilidad existente en la infraestructura tecnológica de la empresa, que puede ser redes, servidores, etcétera, personas. Las amenazas desde el punto de vista pueden categorizarse en amenazas de red, amenazas de hardware, software, desastres naturales, amenazas humanas, etc. Por otra parte, la vulnerabilidad es un momento de exposición, eh, es un momento indeterminado de tiempo en el cual un activo está expuesto a ser explotado por una amenaza. Ese momento, ese lapso de tiempo se llama vulnerabilidad. Entonces es una exposición en la cual una amenaza puede aprovecharse de esta vulnerabilidad para causar un daño. Según el open source, no recuerdo las cifras, bueno, esta metodología para pentesting, el OSSTMM, define a la vulnerabilidad como una falla o un error para denegar el acceso a activos eh, al personal autorizado, que permite acceso a personal no autorizado, que permite a personas o procesos ocultar archivos activos dentro de un alcance. Ejemplos de vulnerabilidad podría ser software desactualizado, ¿sí? Esto sumamente es poner en exposición a la infraestructura tecnológica para que una vulnerabilidad o por ejemplo un MS17010, que es un exploit, una vulnerabilidad que tiene un exploit del Eternal Blue, que puede acceder sencillamente a estos dispositivos. Personal sin capacitación en seguridad de la información también es una vulnerabilidad. Contraseñas débiles, sistemas operativos obsoletos. Existe un montón de categorías y de un inventario ya predefinido de vulnerabilidades. Si quieren ampliar un poco más estos conceptos, pueden utilizar, por ejemplo, la metodología de gestión de riesgos Magerit, en el que ya tiene una propuesta de
una propuesta de inventario de vulnerabilidades, amenazas tecnológicas, o también se pueden basar en la ISO 27032, la 27032, que es una ISO para la gestión de ciberseguridad en la que propone también una muestra muy pequeña de vulnerabilidades y amenazas orientadas a la parte de ciberseguridad. Ustedes pueden descargar incluso archivos que les permiten ver cuál es el top 10, bueno, no solamente el top 10, sino millones de contraseñas que han sido liqueadas durante los últimos años y que pueden ser utilizados. Rockstar, no, perdón, no es Rockstar, es RockU. Ustedes pueden buscar el archivo rocku.txt, es un archivo que se va actualizando cada vez que hay un leak de contraseñas, en las cuales se utilizan las contraseñas en las cuales se va actualizando las contraseñas que han sido liqueadas o han sido craqueadas en texto claro, ya sea de muchas firmas, ¿no? Adobe, LinkedIn, Hotmail, Gmail, contraseñas que han sido utilizadas y que han sido fácilmente craqueables. Las más fáciles de craquear son obviamente las contraseñas del 1, 2, 3, 4, 5, 6, la palabra password, del 1 al 5, etc. QWERTY, béisbol, dragon, fútbol, cosas como estas, que son muy propicias para, para ataques de diccionario. Este ejemplo de aquí es los peores passwords del 2014, es un poquito antiguo, pero les garantizo que si ustedes buscan los peores passwords del 2021, no van a diferenciarse mucho. Siempre el 1, 2, 3, 4, 5, 6 va a estar encabezando el top 10 de las peores contraseñas utilizadas. Bueno, otro peligro también es la ingeniería social, que eso lo vamos a ver más adelante en un módulo de OSINT y de ingeniería social. Sin embargo, es necesario recalcar que por más tecnología que ustedes tengan en la institución, el mejor firewall, el mejor antivirus con las firmas más actualizadas de virus, eh, el factor humano es el que más riesgo o más vulnerable es. Si hablamos de qué activo en nuestra institución es el más vulnerable, es el que está más expuesto a ser víctima de amenazas, pues definitivamente es el activo humano. Los virus también vamos a verlo un poco más adelante, pero de todas formas es un código escrito por programadores con malas intenciones, diseñado para destruir datos, encriptarlos y la mayor cantidad de veces extorsionar por una liberación de información, por ejemplo. El virus es solamente una categoría. En un amplio sentido de la palabra siempre vamos a hablar de malware. El malware incluye los virus, los troyanos, worms, otras categorías de malware, pero a la final siempre hablamos de la misma consecuencia, que es deteriorar el funcionamiento de un sistema informático en particular. Las vías de infección de un virus siempre va a ser mediante el uso de memorias flash desconocidas, abrir archivos provenientes de chats o correos electrónicos, bajar software gratis o software pirata o bajarse antivirus gratuitos o descargar música o películas gratis. Aquí les tengo una mala noticia: si ustedes alguna vez han descargado música gratis, películas gratis, eh, de hecho su computador ha sido ya potencialmente infectado con un malware. Esta es una, esta es una ilustración de cómo es que el virus, eh, eh, no recuerdo el nombre de este virus, no lo anoté aquí, pero el 19 de julio a las 0 horas del 2001 se había detectado un worm, perdón, no un virus, un worm, que empezó a replicarse con todas las máquinas Windows, todos los servidores web Windows del Information, a través del Internet Information Services de Microsoft. Empezó a difundirse y fue en cuestión de 19 horas que prácticamente todos los servidores del mundo habían sido afectados con este gusano, que lo que hacía era consumir ancho procesamiento, memoria RAM, y ralentizar los servidores. Eh, Esto fue un evento muy conocido y ustedes lo pueden ver en la página caída.org, el evento del 19 de julio a las 0 horas. Bueno, los troyanos tienen la misma
la misma taxonomía. Eso lo vamos a ver en un módulo más adelante. Bueno, cuando hablamos también de ciberseguridad hay que hablar de los términos y de la trilogía de la ciberseguridad o seguridad de la información. Lo que nos concentramos aquí es en defender prácticamente tres características de la información que no deberían variar en el tiempo, que son la confidencialidad de los datos, la disponibilidad de la información y la integridad. Ahora, no es solamente estos tres elementos que debemos tener en cuenta, ¿no? Generalmente cuando hablamos de seguridad o de ciberseguridad siempre veremos la triada, ¿no? La CIA, que se llama, la confidencialidad, integridad y availability, que es en inglés, que significa disponibilidad. Pero yo le subiría a tal vez más aristas. Por ejemplo, hablamos del no repudio. Es una característica de la información en la cual los usuarios no pueden negarse a haber sido ellos quienes realizaron una modificación o generaron un tipo de información. También tenemos otra arista sumamente importante, que es la autenticación. Eh, la autenticación, es decir, asignar a cada usuario, a cada persona, administrador, etcétera, un ID que, que los identifique de forma única. Yo creo que el usuario y contraseña ya son métodos muy tradicionales y causan muchísima fricción con el usuario. Estás recordándoles a los usuarios de que su contraseña debe ser segura, de que no deben utilizar palabras, fechas de nacimiento, etcétera. Es algo que es un cuento de nunca acabar. Yo creo que esta es una eterna pelea del oficial de seguridad de la información, pero en el mercado ya existen soluciones que no son gratuitas, pero que implementan una nueva generación de autenticación o identity management que se llama. Hay soluciones ya automatizadas que utilizan tokens, que utilizan doble o triple factores de autenticación, no solamente la contraseña, porque la contraseña y el usuario es algo muy rudimentario, fácilmente vulnerable, fácilmente olvidable y, y es un dolor de cabeza para el oficial de seguridad de la información y para el mantenimiento de la info. Otra lista que no se debe olvidar es la autorización. Ya tenemos la autenticación, ahora nos toca la autorización. Es decir, ok, si usted es Fernando Illescas y efectivamente está autorizado a acceder a este sistema, el asunto no queda allí. Internamente debe tener algún tipo de control o limitaciones de qué debe hacer, qué no debe hacer, a qué horas lo puede hacer, cuándo, en qué sistemas o bajo la autorización de quién. A esto es lo que le llamaríamos un access management, en la cual los permisos se pueden elaborar en base a una matriz, podría decirse, una matriz de autorización. Esta matriz es algo muy laborioso, es algo que las empresas hasta el día de hoy tienen muchísimos problemas, porque es muy común que haya un rol o una persona que tiene varios roles, ¿sí? Puede ser, no sé, en una entidad financiera, de 8 a 12 de la mañana es cajero, de 3 a 6 de la tarde es servicio al cliente, entonces necesita un rol para este sistema, luego a otra hora un rol para otro sistema. Esto prácticamente es cultural y siempre habrá esa eterna discusión, ¿no? El usuario debe acoplarse a las mejores prácticas de una herramienta o la herramienta, ignorando tal vez las mejores prácticas, debería acoplarse a las prácticas de la empresa. ¿Sí? Eh, si me piden mi opinión, yo creo que las empresas tienen que empezar a direccionar su comportamiento, su asignación de roles de una forma más organizada, apegándose a las mejores prácticas. Sin embargo, esto se considera también un evento de fricción o un evento traumático en la gestión o en la operativa de la empresa, si es que llegamos y por cuestiones de seguridad empezamos a cambiar la forma en la que trabaja la empresa. Es realmente una dicotomía. Sin embargo, son términos, son actividades que no se pueden dejar por alto y a pesar de ser complicadas, no deberían ser eh, minimizadas o solucionadas con controles muy simples. En lo que se refiere a espionaje corporativo, yo pienso que hay muchas herramientas en el mercado y como les había comentado,
A veces el ciberdelincuente no está en China, no está en Rusia esperando enviarnos un troyano o enviarnos un ransomware. Muchas veces la información está fugándose todos los días en nuestras narices, por un administrador de base de datos que es por el hecho de ser administrador tiene acceso a toda la información. Tal vez las secretarias de gerencia, las secretarias de direcciones, ellas tienen correos electrónicos, tienen oficios, tienen memorandos. Toda esa información ya puede estar fuera, puede ya estar potencialmente incluso en una memoria flash lista para ser utilizada en caso de que haya un cambio de trabajo, etcétera. Entonces, el espionaje corporativo es algo que se debe tener en cuenta, y deben estar muy conscientes los oficiales de seguridad de la información acerca de estas posibles actividades. Fuga de información a través de impresoras, por correo electrónico, por USBs. Bueno, la USB puede estar en cualquier presentación. Grabaciones por cámaras incluso, o grabaciones de audio, en reuniones, en mesas de comité, etcétera. Entonces, lo que se debe tener en cuenta es qué tan crítica es cada una de la información. Bueno, en un inicio les había comentado, ¿no? Seguridad de la información se enfoca incluso en información no digital, sino impresa, escrita, hablada. Esta podría ser una forma de preocuparse sobre la información hablada. Tal vez ciberseguridad no llega hasta aquí, pero cuando hablamos de información, hay que tener en cuenta de que esta puede estar en cualquier tipo de presentación. Usualmente las gerencias piensan que por el hecho de haber invertido en un firewall extremadamente costoso, ya hemos solucionado los problemas de fuga de información, pero ustedes saben, un empleado para llevarse información no necesariamente va a implementar una técnica de evasión de firewall o de evasión de IDS, IPS, sino simplemente coge una flash, la conecta a la computadora, control C, control V y adiós. Las lecturas recomendadas con respecto a lo que hemos hablado hace un momento es Policy Paper on Cybersecurity de Jenny Torres del 2014. Esto lo pueden encontrar en algunos wikis. Y la percepción de la ciudadanía con respecto a percepción de protección de datos y privacidad de Halligan, Friedwald y McCarthy del 2012. Ahora hablemos un poco acerca de riesgos, de la gestión de riesgos. Como les había comentado hace un momento, mucho de la actividad de seguridad de la información y ciberseguridad es prevenir y gestionar los riesgos. La gestión en general implica reconocer el riesgo en el cual se encuentran expuestos los elementos críticos del negocio con el objetivo de poder controlar el riesgo. Ahora, básicamente, ¿qué es el riesgo? Es la probabilidad de que un evento de riesgo, valga la redundancia, un evento dañino, un efecto que pueda afectar al desempeño de la empresa, al funcionamiento de los sistemas informáticos, pueda materializarse mediante el uso de una amenaza, de una vulnerabilidad, etcétera. Entonces, lo que se tiene que hacer para llegar a este concepto, a este indicador de riesgos, es justamente un análisis de riesgos, el cual es un proceso sistemático y debe estar basado en una tecnología para estimar la magnitud de los riesgos a los cuales está expuesto la organización. En base a esta magnitud de exposición, un ente superior, que puede ser un comité de seguridad de la información o un comité de riesgos, determinará la posibilidad de implementar un tratamiento de riesgos para mitigar los riesgos mediante implementación de controles. Esto se va a basar en algo que se denomina el apetito de riesgo, ¿sí? Cuando la gerencia dice, bueno, está bien, es un riesgo pequeño, podemos asumirlo, podemos evadirlo, bueno, pues es decisión de un ente superior, no del oficial de seguridad de la información o del gerente de ciberseguridad. Esto es una decisión gerencial o de comité. Cuando el riesgo, en cambio, es demasiado alto y es propiamente expuesto a la alta gerencia puede decir, está bien, no vamos a tolerar ese riesgo, vamos a invertir en controles de ciberseguridad para poder minimizar ese riesgo a niveles aceptables. Esto es importante, los niveles aceptables son decididos por la gerencia, no son decididos por el gerente de ciberseguridad, ni por el gerente de riesgos. Ellos exponen
cuáles son las situaciones con respecto a riesgos en la empresa, y es un ente superior quien toma la decisión, que como les digo, generalmente es un comité que está formado por uno de los miembros de la mesa directiva, de asamblea de socios, podría ser en el caso de cooperativas o entidades financieras. Entonces, la gestión de riesgos, la clave de la gestión de la ciberseguridad es la administración de riesgos de ciberseguridad. Si una empresa no conoce su nivel de riesgo, tampoco define su apetito de riesgo, bueno, pues realmente no se sabe a qué estamos jugando. No se sabe si es que los controles están funcionando, no se sabe si es que cuánto estamos dispuestos a gastar. Simplemente lo que estaríamos haciendo es dar tiros al aire o jugar a tapar goteras en un techo. Entonces, el análisis de riesgos involucra analizar los activos de la empresa. Hablando de ciberseguridad, tenemos que hablar acerca de los activos digitales o cibernéticos, computadores, discos duros, servidores, entornos SAN, redes informáticas, etc. El análisis de amenazas, es decir, tener un inventario de cuáles son las posibles amenazas que puedan afectar a, a este inventario de activos. De igual forma, el análisis de vulnerabilidades, tener un inventario de, un inventario de vulnerabilidades a los cuales puede aplicárseles todo el inventario de activos, que puedan ser los poseedores de estas vulnerabilidades. Asimismo, dentro de esta etapa, el análisis de impacto cualitativo y cuantitativo. Esto básicamente radica en una tablita de calor, ¿no? Es decir, si tenemos nuestro activo y tenemos nuestra probabilidad de ocurrencia y el impacto, la tabla nos va a indicar si es que la probabilidad y el impacto son bajos, bueno, pues tendremos un análisis de impacto bajo. Pero si es que la probabilidad y el impacto son altos, es mucha probabilidad de que suceda, y cuando sucede puede afectar terriblemente al desempeño del activo, estamos hablando de que el impacto puede ser considerablemente alto o muy alto dependiendo de nuestra matriz. En base a eso, nosotros podemos determinar en qué situación de riesgo se encuentran todos los activos, y es una decisión mucho más sencilla para tomar una decisión de tratamiento de riesgos, las cuales puede ser la implementación de controles, medidas, la concientización, monitoreo. También pueden haber controles administrativos, controles técnicos, controles legales, pero todo esto implica un tratamiento de riesgos, un plan de tratamiento de riesgos. En pocas palabras, el análisis de riesgos permite determinar cómo, cuándo, cuánto vale, cuánto vale y cómo está protegido actualmente el sistema. En coordinación con los objetivos, la estrategia y la política de la organización, las actividades de tratamiento de riesgos permiten elaborar un plan de seguridad. Este es el corazón de nuestra profesión, que al ser implantado y operado va a satisfacer los objetivos propuestos con el nivel de riesgo que acepta la dirección. Si esto es importante, el nivel de riesgo no es aceptado por el oficial de seguridad ni por el gerente de ciberseguridad, esto es aceptado por la dirección. Ahora, claro, esto dependerá mucho de cómo es expuesta la situación de riesgos a la alta dirección. Al conjunto de estas actividades se le llama proceso de gestión de riesgos. Si vemos una infografía o el flujo de trabajo, que en este caso es propuesto por la ISO 31000, determinar el contexto implica cuáles son los objetivos estratégicos de la institución, cuáles son sus activos críticos, cuáles son sus procesos críticos, etc. Y en la parte de la precisión de riesgo empezamos a la identificación de todo lo que conversamos hace un momento: identificación de activos, identificación de amenazas, identificación de vulnerabilidades. El análisis de riesgos que se realiza aquí es ver la relación impacto-probabilidad de cada una de las vulnerabilidades con respecto al riesgo, al activo reconocido. La evaluación de riesgo. En la evaluación del riesgo se determina si es que el riesgo identificado es tolerable o no es tolerable. Para ello, cuando no es tolerable, se pregunta: ¿requiere atención estos riesgos? Sí, entonces vamos a planificar un tratamiento de riesgos. Nada es gratis, como les había comentado, todo cuesta dinero, todo tiene su precio, y esto lo podemos ver en esta siguiente gráfica. Me adelanto un poquito. Y eso lo podemos ver en esta siguiente gráfica.
En un estado actual, cuando la empresa ah, no tiene seguridad implementada, podríamos decir que nuestro gasto en seguridad es nulo o cercano a cero. Pero asimismo, como no tenemos implementaciones en controles de seguridad, el riesgo es inherentemente alto en todos nuestros activos. Mientras más nos acercamos a un plan de tratamiento de riesgos, mientras más implementamos controles, contramedidas, etcétera, este riesgo va disminuyendo. Pero asimismo, el gasto también va a ir subiendo. Nada es gratis, como les había comentado. Pero hay que llegar a un punto en el cual el costo no puede ser mayor a la pérdida que representa el activo, porque en este caso se podría decir que no estamos siendo eficientes. No estamos siendo eficientes como gestores de ciberseguridad. Estamos gastando más de lo que cuesta nuestro activo. ¿Sí? Caeríamos en lo que dice este refrán común, que es más cuesta la vaina que el machete. Teniendo esto en cuenta, entonces el análisis de riesgos debe contemplar un inventario o un catálogo de activos. Hay que tener en cuenta que los activos deben ser activos críticos o al menos activos que se encuentren o que sean habilitadores de un proceso crítico de la organización. Para ello tenemos que levantar un inventario o un catálogo de activos. Desde el punto de vista de ciberseguridad, los activos serían exclusivamente cibernéticos y la valoración que tendríamos que dar al activo debe ser una valoración tridimensional con respecto a cuál es el valor de que el activo pierda o mantenga su confidencialidad, el valor de afectación si es que perdiera la integridad y el valor que representaría en lo que se refiere a disponibilidad. No solamente el valor de, de libros, sino un valor de representativo. ¿Cuánto costaría arreglar el servidor? ¿Cuánto cuesta a la empresa quedarse sin servidor, por ejemplo? Un servidor de aplicaciones, un servidor financiero de aplicación financiera. ¿Cuánto le cuesta a la empresa que los empleados estén detenidos sin hacer nada? ¿Cuánto le cuesta a la empresa por el lucro cesante? Todo esto tiene que ser tomado en cuenta desde el punto de vista multidimensional. El análisis de riesgos, a ver, un segundito. Se me manchó. Solo déjenme limpiar esta presentación. Listo. Desde el punto de vista de análisis de riesgos, como les había comentado, nosotros tendríamos que hacer una valoración del activo. ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál es el impacto? Puede ser esto en términos financieros, es decir, una valoración cuantitativa o una cualitativa, solamente en una escala del 1 al 5, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, dependiendo de la metodología de riesgos que se utilice. En este caso, estamos viendo aquí que el activo puede ser valorado desde tres puntos de vista, desde el punto de vista de confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad. Es decir, cuánto afecta o cuál es el impacto de que la empresa pierda la disponibilidad de un activo en particular. Si es que el impacto es muy bajo, um, por ejemplo, si es que el impacto de que pierda la disponibilidad es muy bajo, el impacto de que pierda la integridad es medio, por ejemplo, um, y el impacto de que pierda la confidencialidad, no sé, invento, puede ser bajo o medio, o alto o muy alto, determinará el valor, la valoración de un activo. Esto es una escala cuantitativa que lamentablemente es susceptible a suspicacias ¿cuál es el nombre? Eh, tiende a ser un criterio muy relativo. Tiende a ser un criterio muy relativo.
porque los dueños de los activos siempre van a determinar que sus activos son críticos o tienen una valoración altamente crítica. Entonces, generalmente la mejor opción para valorar los activos es estudiando o analizando informes previos de auditoría, informes previos de incidentes informáticos, si es que ha habido algún incidente previo, cuánto gastó, tal vez reportes que nos pueda dar el área de auditoría, el área de financiero, para entender los históricos de algún evento suscitado en el caso de que haya pasado. O también podemos utilizar la mesa de servicio, ¿no? Es el desk, el help desk, para poder alimentar un poco este criterio de valor de los activos. Porque si es que nos limitamos al criterio de los dueños de los activos, bueno, eh, pues puede ser un criterio muy generoso el que ellos van a dar a sus propios activos. Los activos pueden clasificarse en datos, servicios, aplicaciones, software, hardware, dispositivos de almacenamiento, equipos auxiliares, redes de comunicaciones, instalaciones y personas. La valoración de los activos, es importante determinar la valoración o la importancia de los activos, que puede ser en términos de costo monetario o de esfuerzo, en el costo de desarrollo, costos administrativos, cuánto le cuesta a la empresa tener que volver a publicitar o publicitar tal vez algún fallo, la confianza, el reemplazo, a la imagen de la marca, cómo se vería afectada, cuántos clientes perdemos por hora, un promedio ponderado. Esto generalmente es calculado en lo que es análisis de disponibilidad del servicio o lo que se conoce también como el análisis de impacto al negocio. Esto es una actividad que lo hace usualmente el área de riesgos, pero es un insumo bastante importante para el área de seguridad. Es decir, cuánto le cuesta a la empresa un tiempo de indisponibilidad de un activo en particular, de 2 horas, un día, 2 semanas. Y estos umbrales son los umbrales que la gerencia determinará como intolerables. Por ejemplo, una entidad financiera, el hecho de no tener servicio por 30 minutos ya es una pequeña alerta. 1 hora, 2 horas, una semana, 2 semanas es prácticamente ya pérdida del negocio. Cuando hablamos de un criterio de análisis de riesgo cuantitativo, hablamos tal vez ya de criterios un poco más acertados y menos subjetivos, como el análisis cualitativo. Para ello, es necesario utilizar ciertas variables, como por ejemplo el valor del activo, el factor de la exposición, el factor de exposición que sería una probabilidad de... bueno, a ver, si tenemos una probabilidad de ocurrencia, eh, una, pro- una probabilidad de ocurrencia y esto lo multiplicamos por el valor del activo, tendremos el factor de exposición, exposure factor. Sí. Lo que tratamos de decir aquí es cuánto está en riesgo, cuánto del valor del activo está en riesgo si es que se llegara a materializar esta amenaza, esta amenaza como tal. Esto nos da el factor de exposición. También es necesario calcular eh, la expectativa de pérdida simple, que es cuánto pierdo si es que existe un evento que se materialice, el, la tasa de ocurrencia anual, si tenemos esto en valores, si es que ocurre una sola vez este valor de pérdidas, cuántas veces al año puede ocurrir, es decir, si el SLE es la pérdida por ocurrencia y esto puede producirse 3 4 5 o 12 veces al año, ¿cuánto sería el costo total que esperamos que tenga esta afectación, este riesgo durante un año en curso? Asimismo, se debe derivar la expectativa de pérdida, eh, la expectativa de pérdida por cada uno de los eventos. Ah, bueno, perdón, aquí hubo un pequeño error. Esta es la tasa de ocurrencia anual y la multiplicación de estos dos factores, la tasa de ocurrencia por el valor por pérdida simple, es lo que vamos a perder durante un año. Sería una proyección. De esta forma nosotros podemos hacer un análisis de costo-beneficio
para la implementación de un control. Si tenemos este valor, un valor determinado para la ocurrencia de pérdida por las ocurrencias de un riesgo específico que vaya a suceder a un año, se supone que este valor tiene que ser mayor, este valor tiene que ser mayor al costo de la contramedida o de los controles, al costo de los controles. Y si es que esto no sucede, y más bien los controles son mayores a las pérdidas, bueno, pues no estamos siendo para nada eficientes con la propuesta de controles. Estas son unas definiciones de lo que acabamos de hablar hace un momento, que se lo puede encontrar en el libro del CISP, en el libro de certificación del CISP, que en el caso de que se quiera profundizar más y tener unos ejemplos interesantes. Básicamente esta es la fórmula en la cual ustedes pueden sacar todos los valores que acabamos de hablar hace un momento. Con respecto al análisis de riesgos, yo recomiendo que se utilice, perdón, no que se utilice, denle una revisada a la bibliografía incluida en este curso, que es Majorit, en el cual se puede encontrar inventarios ya establecidos de vulnerabilidades, inventarios de amenazas, inventarios de activos, etcétera, y una metodología propuesta para la valoración de activos y para la determinación de niveles, para la evaluación de riesgos. A la final, con el análisis de riesgos, a lo que queremos llegar es a lo siguiente, es tener una matriz de calor en donde nosotros vamos a identificar cuál es la exposición de riesgo a la cual se encuentran nuestros activos. Esta sería una matriz resultante por cada uno de los activos o por cada uno de los procesos. Esta es una matriz de calor en el cual el análisis de riesgos nos va a mostrar cuáles son los riesgos que van a estar más latentes, que tendrán más prioridad de ser atendidos según la tabla de probabilidad y la tabla de impacto. Sí, obviamente los riesgos que no deberían ser aceptados son los riesgos extremos. Sin embargo, las empresas van a desarrollar lo que se conoce como una línea de apetito de riesgo o tolerancia al riesgo. El apetito de riesgo son los niveles de riesgo en los cuales la empresa puede manejarse, ¿sí? Mientras estén en este rango de apetito de riesgo, la empresa puede subsistir mientras se sigan materializando. Lo único que se tendrá que hacer es que los riesgos deben ser controlados, ya sea por mesa de servicios, respuesta a incidentes, etcétera, o gestiones disciplinarias. Pero si es que la tolerancia al riesgo se establece en un nivel en donde los activos o los eventos de riesgo pueden llegar a superar estos umbrales es lo que se conoce como los niveles intolerables de riesgo, los que están por encima de este valor. Ellos son los que deberán tener un plan de acción inmediato, o bueno, al menos un plan de acción, en el cual la empresa pueda disminuir este riesgo a niveles tolerables. Es decir, tal vez un evento de riesgo en este punto, qué sé yo, fuga de información, no se encuentra en niveles aceptables. Tal vez la implementación de controles como DLPs o controles que prevengan la fuga de información van a minimizar los riesgos, minimizar los valores de exposición, de impacto a niveles en donde la empresa pueda decir, ok, está bien, a este nivel estamos bien, lo único que tendremos que hacer es mantener un monitoreo de la actividad o del riesgo como tal. En este punto entonces es recomendable trabajar de la mano con la gerencia de riesgos o los directores de riesgos, porque ellos son los que van a tener la definición de cuáles son los niveles críticos o los niveles de no aceptación de riesgo para los cuales se debe establecer un plan de acción. Y los niveles de riesgo en los cuales tal vez no sea necesario implementar un plan de acción, pero sí tener un monitoreo constante de que estos riesgos no vayan a ser disparados y llevados a un nivel crítico en donde no tengamos un monitoreo y nos cojan desprevenidos. Esta es la gráfica que les había mostrado en un inicio
Es un punto de equilibrio, por decirlo así, entre lo que gastamos y lo que gestionamos. Un punto muy importante es la valoración de los niveles de madurez. Eh, no es posible o no es correcto decir a una empresa que su nivel de madurez es inicial, inexistente o tiene malos o tiene bajos niveles de madurez. No es correcto dar estos criterios eh, sin antes haber hecho una evaluación propia de los niveles de madurez. Para ello es necesario contar con una metodología o al menos indicarle al cliente cuál va a ser la metodología para evaluar estos niveles de madurez. Una de las más utilizadas es la metodología del CMMI, en las cuales determina cuáles son los niveles de madurez de un proceso o de un control en base a determinando si es que es inexistente, si es que existe, pero se lo realiza sin controles, sin medición, sin política, o un nivel de madurez en el que los controles son reproducibles pero de forma intuitiva, o un nivel en el que el proceso está definido pero es necesario automatizarlo o gestionarlo. El nivel 4 de madurez es el nivel en el que el proceso o el control efectivamente está en política, es gestionado, se lo mide, se lo reporta, etcétera. Y el nivel 5 en el que prácticamente es un control automático o que es apoyado por herramientas automatizadas. Comúnmente, cuando los niveles de madurez de los controles son muy bajos, estos controles llevan, o al menos que están relacionados con un riesgo en particular, quiere decir que, de hecho va a decir que el riesgo va a estar disparado en alto o muy alto. Mientras más maduro sea un control que está relacionado a un riesgo en particular, mientras más madurez o más mejoras se produzcan en este control, el riesgo tenderá a bajar a un nivel aceptable, como lo habíamos mostrado en esta gráfica. Ahora, pero como les había comentado en un inicio, por más que exista una gestión de riesgos o un plan de acción, siempre habrá un riesgo residual. Nunca va a desaparecer o va a estar en cero el riesgo de afectación de un activo. Para desaparecer el riesgo por completo hay que desaparecer el activo, es así de simple. Habrá un riesgo residual cuando se implementa el control. Estos riesgos residuales, bueno, pues hay que tratarlos. O se asume y la gerencia o la directiva indica, sí, estos son los niveles que podemos tolerar, lo podemos mantener en monitoreo, eliminar el riesgo, es decir, ok, si es que estamos con demasiado riesgo en un activo en particular y no se lo puede eliminar, bueno, pues deberíamos considerar en eliminar el activo o cambiar de estrategia corporativa. Y compartir el riesgo, aunque esto de compartir, tal vez el término no sea el correcto, lo que esto se refiere es utilizar como apoyo otras instancias como aseguradoras, como empresas de proveedoras de servicios, eh, empresas proveedoras de servicios, o compartirla siendo implementando a una especie de igual un seguro o enviándolo a un outsourcing, ¿verdad? Eh, serían formas de decir, ok, no podemos asumirlo, no podemos eliminarlo, vamos a pasarle este riesgo a otra entidad que ellos asumirían el riesgo, nosotros pagándoles un fee o un mensual como una aseguradora. Finalmente, es necesario hacer un monitoreo y mejora continua, tanto de los riesgos que han sido gestionados como los riesgos que no han sido gestionados. Me refiero a los riesgos que no han podido ser remediados por completo. Por ejemplo, un riesgo de un tsunami o de un terremoto no se lo puede eliminar. Lo único que podemos minimizar es el nivel de impacto utilizando eh, sitios alternos, etcétera. Pero es necesario tener una mejora continua y un monitoreo de todo lo que está sucediendo con respecto a los controles que hemos implementado, ya sea con auditorías internas, ya sea con evaluaciones anuales, tal vez con un ethical hacking que me indique si es que los controles están funcionando correctamente, analizando logs. Cuando tenemos un log un SIEM o un SOC que está generando demasiados falsos positivos, pues necesariamente hay que darle una mirada. Tal vez el SOC o el SIEM no están funcionando bien. Indicadores de pérdida, reportes de cumplimiento y reportes de incidentes son los que me mantendrán este programa de ciberseguridad en una mejora constante.